Volvemos esta noche a los periodistas, tarde noche de ya viernes 21 de octubre, y le damos la bienvenida a Ulises Lara. Él es portavoz, él es el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México y por supuesto lo hemos invitado a este espacio para que le informe a usted lo que está aconteciendo, los avances que existen en una investigación fundamental para, sí, los habitantes de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, pero para toda la Ciudad de México, y yo diría un asunto de interés público para todo el país, porque se trata de la vida de personas que se ven afectadas por la corrupción que a menudo cometen servidores públicos para autorizar desarrollos inmobiliarios que ante circunstancias naturales como los sismos han costado la vida de personas. Ulises Lara, muchas gracias por la oportunidad de estar en este espacio y de informar. Contrario, muchas gracias, Álvaro. Muchas ¿Cómo gracias va? por la oportunidad. ¿Cómo va, Ulises, el caso después de que ha sido capturado un personaje clave en este entramado que, sin embargo, está en su casa? ¿Cómo es eso? Muy bien, muchas gracias. Bueno, como recordará nuestro auditorio, como tú lo comentabas bien, esta persona de la que hablamos era el segundo objetivo que estaba considerado por el delito de enriquecimiento ilícito. El otro se encuentra capturado y está en el reclusorio preventivo norte, el señor Luis N., y que ahora hemos, finalmente, después de que esta persona tuvo amparo, se sobreseyó, pues logramos la ejecución del mandamiento judicial para presentarlo ante juez, que se trata de Nicias N. Ambos están señalados, la Fiscalía ha trabajado fuerte para demostrar que la conducta sobre la cual estuvieron ellos llevando a cabo sus funciones como servidores públicos no solamente están fuera de lo que corresponde a sus atribuciones, sino que sirvió para que beneficiaran a ellos y a otros más. Ahora entendemos dentro de la que se han encontrado empresas en donde hubo personas involucradas que han recibido beneficios por estas prácticas que en general podríamos decir, sí, sin duda están relacionados con actos de corrupción y con prácticas para obtener beneficios a partir también del engaño. Hay fraude y hay otras formas de tipificación de estos delitos. En el caso de este señor que se logró su captura, para ser muy puntuales, se presentó ante juez y se logró su vinculación a proceso. Es decir, Álvaro, que se encontraron elementos suficientes para declarar que había sido correcta la detención y que la persona sería sometida a un juicio por las imputaciones formuladas. La segunda es que se determinó que debería de ser entonces alguien que debería estar bajo prisión preventiva justificada, no así la oficiosa, que tú sabes tiene que ver con otros delitos, sino que había elementos para ello. La prisión entonces está obtenida y la modalidad fue resultado de una precisión que hicieron su defensa sobre el estado de salud que guarda esta persona y que de manera temporal ha decidido el juez que pueda llevar a cabo esta medida cautelar en su domicilio, pero no significa que esté ni libre ni que pueda seguir causando algún otro tipo de daño o deterioro. Y también decirlo claramente, se le han encontrado que al menos los elementos son suficientes para una segunda audiencia complementaria en 6 meses, donde tendremos nosotros la formulación y probablemente si es que se va por un abreviado, una sentencia. De tal suerte, Álvaro, auditorio, que estamos avanzando, diría yo, con mucha solidez en la construcción primero de estas formas de trabajo que son completa y absolutamente deleznables. No podemos aceptarlas. Bien decías al principio de tu intervención, no solo afectan el erario público, es decir, no dañan al gobierno, sino dañan a la ciudadanía, dañan a la convivencia en un espacio urbano, tienen impacto sobre nuestra vida cotidiana
y lo mejor, lo deseable es que no pueden seguirse repitiendo este tipo de prácticas porque también se pierde desde la confianza en la autoridad, la violación a la norma y en general a vulnerar la situación del Estado y los ciudadanos. Entonces tenemos elementos que, si me permites, los agrego muy breve. Uno, Por favor, estamos adelante. teniendo empresas que estamos ya trabajando con mucha consistencia porque hemos demostrado también que hay, digamos, formas no legales o actos ilícitos que demuestran que se hicieron operaciones financieras que cada vez prefiguran lo que llamamos un ORPIS o operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto es importante, Álvaro, porque como te imaginarás, no es suficiente decir si pagaron o no sus impuestos o si estaban regulares en su comportamiento o sus empleados, sino la legítima ingreso de esos dineros declarados, de dónde provenía, cuál era la fuente de estos, cuánto estaba relacionado con sus proveedores, hacia dónde se dirigía y cómo se estructuraban las formas de condición de financiamiento con otros. También hemos encontrado vínculos que, por supuesto, van desde la parte del gobierno central a áreas que, digamos, coadyuvaron a que fueran creíbles los documentos que generaron estas personas, tanto en el registro público como en otras áreas que estarían involucradas, aunque la principal responsabilidad sigue sobre estas personas, toda vez que ellos son los que firmaron los documentos, pero hay, digamos, claridad de que hubo expedición de documentos que pueden declararse desde apócrifos hasta, digamos, deliberadamente no modificadores de la propia norma, o sea, entregaron cosas que tal vez ni venían al caso y se fueron sin que estuvieran en condiciones reales de poder dictaminarlos como tal. Uno de ellos, y que tú lo has señalado ya correctamente, tenía que ver con la habitabilidad del inmueble. Es decir, esto que significa que ya están en condiciones de poder ser ocupados para el fin con el cual fueron construidos, pero que debe de estar bajo, digamos, la opinión tanto del Instituto de Seguridad de las Construcciones como de otros, y le dijeron, no, ustedes ya pasen, ocupen, y tuvimos pues, desagradables situaciones, como mencionabas, un edificio que se colapsó en el periodo, en el sismo del 2017, y otras cosas como la explosión que se dio en el caso de Avenida Coyoacán, donde inició buena parte del descubrimiento de trabajo. Por otro lado, también tenemos estos vínculos entre personas que contribuyeron como socios dentro de las propias empresas y que han empezado a ser convocados, Álvaro, para que comparezcan y en su legítimo derecho den a conocer cuáles son los alcances y los términos de sus ingresos y cómo se están incorporados al propio esquema. Y ahí vamos a tener también otras, seguramente, algunas sorpresas. No quiero decir sorpresas en el sentido de que no estemos enterados, sino que vamos a encontrar que no hay esta correlación de verdad o que no se declaró correctamente. Alguien puede decir, yo no formo parte de esa compañía, a mí me incorporaron y dices, a ver, hay alguien que tal vez esté indebidamente en eso y esa es parte de las cosas que vamos a informar. También hay vínculos con otros actores que contribuyeron a esto, desde desarrolladoras, notarías, en fin, pero que formarán parte en su momento del trabajo. Así que estamos en esta situación bastante consistente en la operación, Álvaro, y ahora mismo en una parte adicional te daré algunos otros detalles. Sí, para quien está incorporándose a esta conversación y dice, bueno, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de lo que se ha denominado el cártel inmobiliario, un entramado de personajes de la administración pública, de manera particular en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, efectivamente de desarrolladores inmobiliarios, de empresas vinculadas a esos servidores públicos o ex servidores públicos y, por supuesto, los hasta abogados que evidentemente buscan borrar las huellas de conductas delictivas y que ahora, por supuesto, algunos de ellos muy probablemente estén defendiendo a los implicados. Por ahora son dos detenidos, dos personas que están directamente vinculadas a este cártel inmobiliario
y a otras que han rendido ya testimonio para ir, digamos que, construyendo lo que puede constituir una asociación delictuosa. Ya no es el tipo penal, hasta donde entiendo, que el que hoy existe, pero hay más personas involucradas, Ulises Lara, y de qué nivel pueden llegar a ser, considerando que la alcaldía Benito Juárez, de manera particular, ha sido gobernada por miembros del PAN desde 1900, realmente desde 1995 hasta la fecha, con un trienio nada más en el que gobernó el PRD del 97 al 2000 con Ricardo Pasco, pero desde el 97 que yo recuerdo, pues ha sido gobernada por miembros del Partido Acción Nacional y de manera ininterrumpida del 2020 hasta la fecha. ¿De qué nivel o hasta dónde llega estos nexos, estos vínculos del cártel inmobiliario? Bueno, quisiera decirte primero que estoy impedido para utilizar ese término, toda vez que se consideró por parte de un proceso de juicio de amparo que calificaba y por supuesto predisponía a que estuviéramos señalando a alguien que pudiera, digamos, surtir un efecto negativo en la percepción del juez, o que incluso pudiera ser algo que, digamos, no dejara en claro que estamos protegiendo el derecho del ciudadano hasta que no se demuestre lo contrario. Yo sí Solo lo puedo decirlo decir, para mí, usted no como servidor público, pero yo sí puedo decir que los implicados en el cártel inmobiliario son miembros del Partido Acción Nacional, y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Usted como servidor público, por supuesto, tiene impedimento, pero la pregunta es exactamente la misma. Es correcto, yo nada más para efecto de que quede constancia. Y te agradezco mucho, Álvaro, porque nosotros estamos en una idea muy puntual, y lo ha dicho así la propia fiscal general, Ernestina Godoy, como ustedes lo han escuchado, y es llegar a la verdad de los hechos, llegar al fondo del asunto que nos permita no solamente que el ciudadano quede claro de que se hizo una investigación con toda la protección a las personas que están siendo señaladas, a que tengan el derecho de una adecuada defensa, que tengan siempre la posibilidad de que no puedan ser acusadas hasta que no se dictamine, con todo, pero también con todo el rigor jurídico para que se pueda demostrar, en este caso, como lo estamos haciendo, que se cometieron ilícitos con el objetivo no solamente de sancionar, y aquí es muy importante, Álvaro, no es solamente el objetivo que alguien esté bajo la posibilidad de que sea privado de su libertad. La solución es llegar al fondo para que esto nunca vuelva a repetirse. Sí. Tenemos la convicción de que esta situación que tú la has descrito tiene mucho tiempo, por eso hay tantos elementos involucrados y acumulados en las listas, tanto de personas que han declarado, otros que han denunciado. Estamos por encima de los 200 inmuebles. Nosotros en su momento dijimos que habíamos asegurado más de 40. Hemos continuado con ese trabajo, y ya se han venido haciendo otros aseguramientos y otros cateos, Álvaro. Y esto nos da una noción de algo que sí fue mucho más sistémico, más estructurado que una situación, digamos, coyuntural. Y esto es algo que vamos a tener que demostrar. Hasta ahora la evidencia nos dice que eso estuvo ocurriendo, y tú haces un recuento de los periodos y te puedo decir que sí, estas dos personas al menos, ocuparon algunos de los periodos, estos cargos de directores generales, y fue durante esos periodos en los que se dio esta acumulación de prácticas, de orientaciones, y que fueron muy por encima incluso de observaciones y señalamientos de organismos como la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, o de la propia Secretaría de Medio Ambiente o la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Así que, bueno, en esta ruta lo que encontramos no solamente es que hubo funcionarios que se enriquecieron de manera inexplicable, bueno, ahora ya estamos haciendo que sea explicable cómo fue, ¿no? De manera muy puntual. Y por otro lado estamos observando que hay una estela, llamémosle así, de daños de diverso tipo que afectan tanto al que, digamos, con toda la, digamos, buena voluntad y el derecho adquirió una vivienda, y que ahora pues se encuentra en una situación de irregularidad, al menos
y que tendrá que ser de alguna forma resuelta. Pero hemos insistido en ese mismo nivel a que se sigan acercando, porque no va a ser posible hacerlo de manera tampoco genérica, es decir, no podríamos decir todos los que estuvieron bajo esa circunstancia ya no tienen ningún problema, porque sería una forma también de repetir la ilegalidad. Que hemos solicitado que las personas presenten sus documentos, que se querellen, que denuncien, que se acerquen a la fiscalía. Y es así como hemos obtenido esta información, Álvaro, que nos da una noción muy clara de estas conductas. Por eso hemos estado ya citando tanto a los afectados en algunos casos, por ejemplo, las personas que están que en las viviendas que están arrendando, en donde se realizaron los cateos y donde digamos, ya se tiene bajo control tanto el folio como el lugar a nombre de la agencia del Ministerio Público que está haciendo la investigación. Quiero decirte que se le permitió a las personas que siguieran habitando, pero tienen que presentarnos en algún sentido como testigos el documento de su arrendamiento, de conocer cómo estaban, con quién contrataron, por cuánto tiempo, en qué montos, y si esto es algo que ocurrió este año o en años anteriores. Esto está también configurando ya toda la información muy clara para poder en su momento, en el caso que así sea, pues también a las personas liberarlas de toda responsabilidad, y una vez que termine su contrato, bueno, ellos puedan optar en otro espacio, pero tendríamos que resolverlo de manera legal, que no haya ninguna duda. Porque existe la posibilidad, y esto es algo que tendrá que explorarse, que aquellos bienes inmuebles, tú lo conoces bien, que sean, digamos, producto de actividades ilícitas o donde se han cometido actos ilícitos, pueden llevarse a un juicio en donde se pueda, digamos, declarar la nulidad de la propiedad para efectos muy puntuales, en donde se pierda esta posibilidad de el bien porque fue obtenido de manera ilegal. Pero son cosas que tendremos que ir estudiando en su momento. Sí, y por supuesto estamos hablando aquí de muchos millones de pesos, estamos hablando de muchos inmuebles que están involucrados en este esquema y que implican a servidores públicos o a ex servidores públicos. Yo entiendo, Ulises Lara, que como vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México no pueda mencionar precisamente a personajes porque la ley obliga a la presunción de inocencia y a que exista efectivamente un debido proceso. Pero hay que decir quiénes han sido los alcaldes de Benito Juárez desde el 2000, José Espina von Roerich, Fabdala Acabani Enaine, que hoy es funcionario del gobierno de la Ciudad de México, Germán de la Garza, que ya vigente políticamente no está, pero sí Mario Alberto Palacios Acosta, Jorge Romero Herrera, Cristian von Roerich. En el caso de Jorge Romero, pues es el coordinador de los diputados federales del PAN, Cristian von Roerich, que es diputado local del PAN en la Ciudad de México, y Santiago Taboada, que es alcalde actualmente, se reeligió. Pero ellos, de manera, bueno, los tres en realidad, Jorge Romero, Cristian von Roerich, Santiago Taboada, han hablado de que hay una persecución política, que hay una venganza política por parte, pues, de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, de la fiscal de la Ciudad de México y naturalmente usted como portavoz de la Fiscalía. ¿Hay persecución política? ¿Hay una lógica política para sancionar, para investigar a estos personajes, Ulises Lara? Pues con toda puntualidad te lo digo, claro que no, y lo hemos hecho en todo momento. Esta investigación no surge porque sea un mandato, porque nos hayan dicho busquen a ver qué se encuentran. Como lo comentamos, es resultado de una circunstancia en la que deriva de un accidente que está relacionado con otros y decidimos investigar qué es lo que está pasando aquí. Y aparece un nombre de un servidor público entre los propietarios. Y lo primero que puedes imaginarte es que hay un conflicto, por lo menos de interés, en el sentido que siendo en su momento esta persona servidor público haya adquirido un bien dentro de la propia alcaldía en recientes condiciones y con montos superiores, pero tal vez tenga ingresos suficientes para pagarlo. Cuando empezó a trabajarse, encontramos mucho más de lo que habíamos imaginado. Y aparecieron propiedades, aparecieron empresas, aparecieron vínculos, documentos y firmas.
como bien lo comentas, hay una actuación para nosotros en donde pareciese que no se informó a nadie. Estas personas dijeron, hemos actuado solas, no lo hicimos informando al superior ni haciendo ningún vínculo con otros. Bueno, nosotros hemos tenido que investigar si esto es real, si podría ser este tipo de asuntos sin que lo conociera, sin que digamos, si toda la delegación de funciones que hizo el alcalde hacia sus subordinados corresponde incluso que pudiera hacer ese tipo de actos y si no se enterara. Pero esto, si tú me lo permites, ya en términos jurídicos, tiene una dificultad, es completamente circunstancial, ¿no? Tenemos que probarlo, tenemos que presentar elementos de prueba que generen estos vínculos y no podríamos nosotros hacer ninguna acusación en tanto no los tengamos. Por ello, no hay ningún señalamiento ni persecución hacia ellos. Las citas que se han girado para algunos ha sido en su calidad de testigos, para conocer de su opinión, para saber de cómo están, y tú lo sabes, si a alguno se le cita en su momento como testigo, bueno, llevará eso. Si hay un citatorio como imputado, será en esa ruta. Cuando lo tengamos, si es que fuera el caso, lo vamos a hacer, pero ahora no lo hemos mencionado, no lo vamos a hacer si no tenemos todos los elementos y la fuerza para hacerlo. Hay este supuesto, hay este entendido, bueno, tendremos que demostrar si no fueron enterados y en su momento estas personas actuaron solas sin, digamos, ningún control, pues tal vez sean otras las cosas que les podamos imputar, digamos, algún nivel de responsabilidad sobre la ausencia de esta observación puntual, pero si no, tal vez tengamos que hacerlo en otro sentido, pero hasta que no se tenga, Álvaro, no lo haremos ahora. Sería falso decir que no estamos investigando, evidentemente lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo, y esto también quiero que quede claro, porque lo he dicho, también es con servidores porque han aparecido en los documentos, Álvaro, porque los hemos tenido en las declaraciones, en lo que han señalado también los propios ciudadanos. Y esto empieza, por supuesto, a generar estas correlaciones. Aparecen personas muy cercanas entre familiares y otros en las empresas, por ejemplo. Tienen vínculos muy puntuales con otros servidores públicos que estaban enterados del proceso. Hubo otros quienes hicieron estas, digamos, relaciones no explícitas en el caso de la relación en la alcaldía, pero sí mediante acuerdos que llevaron a la creación de empresas con otros personajes y que uno tiene que integrar toda esta información y decir, ahora sí, díganos qué ocurrió. Y eso además se tiene que llevar ante juez, porque será el juez quien diga, oiga, mire, la verdad es que me está presentando cosas que no tienen coherencia, usted me tiene que presentar de manera muy puntual estos vínculos, estas relaciones, decirlo con prueba y tiene que hacer una formulación de una imputación puntual. ¿Está usted diciendo que esta persona es cierta cosa? Sí, señor, y eso el juez lo tomará en cuenta, evaluará y tomará una determinación. Por eso lo decía y quiero reiterarlo, Álvaro, el hecho de que tengamos a estas dos personas vinculadas a procesos nos ha dado ya la posibilidad de integrar en los próximos meses, ya estamos en una situación mucho más cercana, de un cúmulo de información importante que de verdad las daremos a conocer con mucha amplitud, que en el caso de ustedes que han estado con este puntual seguimiento, nos lo van a dar. Hay otras alcaldías en donde han aparecido estos inmuebles, sí, tenemos en Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón en principio, tenemos en este concentrado enorme en la alcaldía Benito Juárez y estamos concentrando este esfuerzo ahora aquí, sí, también eso es cierto. Esto tiene que ser un procedimiento que tiene que llevar por etapas, se tiene que integrar adecuadamente y estamos obteniendo las informaciones correspondientes. Existen otros que están en el proceso inmediato, como te decía, porque nos han asistido a nuestras oficinas ciudadanos preocupados, porque hay otros, a lo mejor no son los que compraron, Álvaro, porque algunas gentes sí fueron compradores de bienes, tienen un departamento, lo están pagando, pero hay quienes estaban a un lado o tienen el predio del costado y que han sufrido, por ejemplo, digamos, parte de daños o deterioros de sus inmuebles porque construyeron más niveles, como tú sabes, o en dimensiones que tal vez no cuidaron las distancias con los otros inmuebles. Hay gente que está afectada porque dicen, oigan, les vinieron y les dieron permiso de construir aquí, y aquí no nos habían dado chance, y miren nada más ya lo que le hicieron a mi casa. Entonces, todo esto, distinguido amigos, está investigando, son temas distintos, quiero también dejarlo muy claro.
el tema de los señores que ya hemos señalado, Luis N., Inicias N., están vinculados, se le está señalando por enriquecimiento ilícito y estamos probando todas las situaciones que puedan llevarlo a una sentencia de lo que le hemos señalado de acuerdo a nuestro procedimiento. Pero hemos desarrollado toda esta investigación donde es probable que aparezca mucho más información, otros responsables, pueden ser incluso indirectos, ¿no? Quiero decir, el tipo de empresas, y tendremos que trabajar de la mano, que es algo que también quiero informar. Hemos estado trabajando muy cerca ahora con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con nuestros colegas de la PAOD y de otros lados, para ir cruzando las informaciones. Han sido de verdad muy importantes. Lo mismo el registro público de la propiedad, el Archivo General de Notarías, y hemos tenido que hacer en algún momento digamos, reuniones de trabajo para clarificar los puntos, porque también nuestras normas seguramente van a estar en el futuro sujetas a una revisión también de fondo. ¿Cómo es que lograron brincar, digamos, o pasar estas cosas? Bueno, es algo que formará parte tal vez del análisis para que evitar que estos hechos sucedan en el futuro. Es que a eso iba justamente, un esquema de enriquecimiento que puede derivar en muchos delitos, puede acreditarse a nivel, digamos, de una alcaldía. Pero, ¿qué conductas propiciaron en otros ámbitos que esto ocurriera? Particularmente lo pregunto, Ulises Lara, con el gobierno de la Ciudad de México, las instancias que tenían la responsabilidad de supervisar o de autorizar también construcciones, por ejemplo, y no cumplieron con esa responsabilidad, por ejemplo. ¿Y qué tanto, por ejemplo, en el caso del gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera, pudiera estar implicado también en este esquema? Pues tienes razón y va en esa línea, es correcto. La actuación de algunos servidores públicos en estas instancias que te he mencionado nos ha llamado mucho la atención, por eso han sido también estas mesas, por la omisión al menos en algunos de los casos. En otros, por ejemplo, la simple y llana no respuesta, por ejemplo, nos encontramos varias observaciones de, oigan, están pasándose los niveles, oigan, están actuando de manera incorrecta, oiga, díganos, alcaldía, ¿qué hicieron al respecto? Sí, y empiezas a encontrarte que entran ahí a un laberinto. ¿Y por qué ya no insistieron? ¿Y qué ocurrió? ¿Y cuál fue la evaluación? ¿Qué dijeron las otras instancias? Esto nos va a llevar, como te lo explicaba, seguramente a esta administración central anterior, pero también a otras instancias. Yo la verdad creo que inevitablemente vamos a tener que ir preguntando tal vez a la auditoría, a la Contraloría, hasta dónde llegaron con las observaciones, qué nos turnaron, por qué no se podía ver. Y esto creo que nos va a ayudar mucho, por eso, a clarificar qué tanto de todo esto no lo sabían algunos niveles, qué tanto fue oculto, hasta dónde de verdad había una, digamos, colusión entre algunos tan cercana que les permitía protegerse y de evitar que fueran enterados otros, o hacer, como te decía, ya algunos documentos apócrifos, autorizaciones que aparecen en documentos que dices, ¿y esto cómo es que no lo vieron? Y también cómo lo permitieron algunos, yo diría, empresarios, que a lo mejor en la buena voluntad dirían algunos, oye, se me está presentando, y no lo señalaron, no los denunciaron cuando descubrieron que podían ser. Nos encontramos ante un fenómeno muy complejo, pero creo que también muy interesante para partir hacia una nueva realidad, Álvaro. Eso es muy importante porque también se trata no solamente de sancionar conductas del pasado, sino establecer con toda claridad las bases para que haya efectivamente hacia adelante una actuación acorde a lo que establece la ley, acorde a lo que establecen también principios técnicos, sobre todo tratándose de construcciones. Y también la responsabilidad que en su momento pudo haber tenido hasta el ámbito legislativo, propiciando ciertas normatividad para la impunidad y para los grandes negocios. Ese es otro ámbito el que pocas veces se voltea a ver qué es lo que hicieron o dejaron de hacer diputados locales, la propia Asamblea Legislativa
o el Congreso, como ya se denomina. Mucha razón tienes en esto. Fíjate, por ejemplo, la norma 26, cuando aplica, para quién aplica, qué tipo de vivienda, en dónde está, Sí. es una norma que se creó específicamente para el tema de construcción de vivienda. Y coincidiendo con lo que además comentas, mira, hoy tenemos por constitución, en la constitución existe un nombre que se llama planeación estratégica urbana, Sí. tenemos una instancia. Y por eso creo, y vale la pena en lo que estamos comentando, que sea motivo de lo que hacia adelante tendremos que ir cuidando. Las zonas especiales, los planes de desarrollo, cuándo van a ser, cómo va a participar el ciudadano, porque tiene impactos enormes. Por ejemplo, el hecho de que tú construyas en un lugar que está destinado para 4 niveles significa al menos, vamos a ponerlo en una dimensión equitativa, 12 departamentos. Correcto. Pero si tú haces el doble, entonces ya tienes 24 departamentos, 24 familias, al menos 24 vehículos que van a salir por una calle que es una calle que tiene límites para recibir esa cantidad de vehículos. Vas a requerir más servicios de agua, vas a requerir también otros servicios en los alrededores que vayan dándole salida a esto. ¿Has visto tú desarrollos que tratan de resolverlo dentro del mismo desarrollo con amenidades? No salga usted, aquí tiene todo a la mano, usted tiene aquí el cine, el boliche, la tintorería, y entonces se convierten en grandes conglomerados, pero eso también hace que sean edificios que tienen una gran cantidad de personas prestando servicios, integrando, que están al margen o generan otro tipo de marginalidades alrededor. Esto que se ha llamado la gentrificación. Bueno, pues de eso se trata. Creo que no puede verse como si fuera un asunto de una persona que sufrió, que vivía en la calle de Emiliano Zapata o de Trípoli o cualquiera, sino algo que le está pasando a la ciudad. Y por eso creo que cuando intervenías al principio, te coincido mucho contigo, de esto vamos a tener que hacer aprendizajes para el país. Lo que le ocurre a una ciudad como la nuestra no es muy distinto tal vez de lo que esté pasando en Tulum o lo que esté pasando en Guadalajara o lo que esté pasando en otros lugares. Tú recordarás que vivimos esta crisis que lo señaló el propio presidente, en donde se construyeron desarrollos para el ISSSTE o para el Infonavit, que acabaron por ser desarrollos que la gente no los habitó porque carecían de los servicios como transporte, estaban alejados, acabaron convirtiéndose en zonas habitacionales fantasmas que sirvieron incluso para la comisión de otros delitos como casas de seguridad, en fin. ¿Por qué? Porque pues no hubo una planeación y lo que estaba de fondo era la obtención de dinero y entonces yo te decía, págame 200 departamentos, 1000 departamentos, hacemos el gran negocio de la vida y la ciudadanía y el país y el medio ambiente, ¿qué? Es que me vienen a la mente dos desarrollos gigantescos en el Valle de México y particularmente en Alcaldía Benito Juárez. Mítica, que es un monstruo inmenso que ha aplastado a un pueblo originario, eh, Joco. Atoyac, y otro Encuentro, que ya se terminó de edificar, que está, también son más de 200 departamentos en la colonia Insurgentes Mixcoac, en Avenida Patriotismo y Goya. Es decir, son monstruos que efectivamente tienen un impacto en las comunidades, pero el caso de Mítica es quién los autorizó, y los dos, hasta donde entiendo, fueron autorizados en el periodo de Miguel Ángel Mancera. Es correcto, y tú lo sabes, como bien dices, ahí están todavía los impactos, porque muchos de esos impactos no se miden, sino hasta pasando el tiempo. Son como olas, ¿no? Como cuando cae la piedra en el agua y va haciendo, ¿no? El recorrido y va teniendo impactos. Ahora mismo, si tú ves cuánto cuesta una vivienda en estas zonas que le llaman ahora de alta plusvalía, estás hablando de departamentos de 52 metros cuadrados que podrían ser de verdad de vivienda popular, pero que le llaman coloquialmente loft, y que entonces le dicen tienes todas las amenidades y te cuesta 12 millones de pesos Sí. o más. Es una cosa que a la hora que lo ves hay una especulación enorme que lleva a de nuevo, pues váyanse a las orillas, denos los servicios, nos quedamos en exclusividad, y esto tiene impactos para la ciudad que pasa por encima de los derechos de los pueblos originarios, pero también de la propia configuración urbana. Álvaro, tú lo viviste, nosotros lo hemos vivido. Hay gente que dice nos vamos a cerrar a las calles porque nos sentimos en riesgo,
y luego no podemos entrar a los servicios de apoyo, no se consideran situaciones de riesgo cuando vienen los sismos, hay esta separación, esta lógica a veces de segregación, y es resultado de una percepción de estoy poniendo en seguridad mis bienes y mis servicios, y dices, espérate, vivimos en una ciudad donde hay muchas cosas, entre otros el libre tránsito, ¿cómo lo mejoramos? ¿Cómo hacemos? Bueno, esto es lo que estamos viendo como consecuencias, y creo que de aquí, con lo que estamos investigando, Álvaro, seguramente vamos a tener muchas enseñanzas. Por eso no solamente hay que reconocer que el tema es sancionar en el sentido estricto a quienes hayan cometido los hechos, sino también en mucho es aprender a que este tipo de cosas no vuelvan a suceder en ningún momento y que tengamos la revisión de la norma, la vigilancia de los organismos, la actitud de los ciudadanos frente a este tipo de eventos, escuchar la denuncia y poderle dar salida, y desde luego, pues pensar juntos la ciudad que queremos, el universo en donde nos estamos encontrando, porque no hay muchas opciones para dónde caminar si no trabajamos juntos. Y por ello, si hay cosas que habrá que hacer, lo quiero comentar porque ha sido parte de la reflexión. Primero tenemos que pensar entonces en la seguridad de las personas. Nosotros no estamos imaginando que lo primero que hay que hacer es extinción de dominio y quedarnos con esos bienes. No, es demostrar cuál es la condición, cómo llegó, cuál es el grado de licitud, y si hay que hacer algo, proponerlo con la autoridad, y nos dirán si eso le tocará ya a SEDUB y a otros, si se regulariza o no, pero proteger a las personas. Dos, queremos que las personas quede claro cuál es el grado de responsabilidad de cada uno. Queremos que las empresas se acerquen también a nosotros, porque si cometieron cosas y también ellos fueron engañados, valdría la pena que nos dijeran qué pasó, cómo ocurrió, y si fue producto de, yo no quiero pensar que fue nada más de la ingenuidad, tal vez de mejorar el interés. Bueno, tenemos que clarificarlo antes de poder actuar para que no vayamos también con la guadaña de manera indiscriminada. Entonces, pedirte, Álvaro, y así como lo estamos comentando, que nos demos la oportunidad. Hoy tenemos a estas dos gentes, seguramente habrá más información sobre otros servidores públicos, de eso te lo quiero garantizar. Seguirá extendiéndose la investigación también donde sea necesario en las diferentes áreas. Hay incluso bienes fuera del límite de nuestra entidad, ya en su momento aparecieron en otros lugares. Nos estamos concentrando en esto y vamos a tener que demostrar qué ocurrió, cómo ocurrió, quiénes están involucrados, porque creo que es una de las investigaciones que va a dar mucho todavía que hablar y tenemos que hacerlo bien y por el bien de todos. Perfecto. Nada más una última cosa. La condición de los dos detenidos es de estar sometidos a proceso. ¿Puede cambiar esta condición a testigos colaboradores? Es decir, a que ellos faciliten información que conduzcan a otros responsables a cambio de obtener ventajas en el proceso que se les sigue. Bueno, en el caso de lo que nosotros hemos estado hablando, como tenemos, son algunos de los delitos de carácter financiero, tú lo sabes ahora, el tema de la corrupción ha tenido ya un incremento importante. Es probable que pueda darse el caso de que estas personas quieran, digamos, auxiliar en el proceso y ser en algún momento, como tú lo dices, testigos, pero nosotros creemos que en principio tendrá que ser algo que tendría que resolverse primero ya vinculados a procesos, tal vez al de la responsabilidad. Nosotros estamos yendo porque primero se quede claro que en este tipo de asuntos no se puede, digamos, evadir la decisión judicial sobre el tema. Tal vez pueda ser un abreviado, tal vez nos vamos hasta el oral, pero tiene que haber una definición muy clara de la responsabilidad, porque ya se logró esta primera etapa de vinculación y la vamos a aprobar. Ahora, del tema de la gravedad y que tanto se puede incrementar, cómo puedan colaborar, nosotros estamos abiertos, porque ese, no por una decisión magnánima, sino porque eso también lo permite la norma, Álvaro. Correcto. En ese tipo de asuntos, si tú lo sabes, existe la posibilidad de que se puedan, digamos, obtener los beneficios que la ley da para todas las personas que estén en una situación similar como lo estamos señalando ahora mismo. Si estas personas decidieran presentar pruebas, dar más elementos, etcétera, bueno, tal vez no cambiaría su condición de estar señalados como tales para cambiar a testigos, es lo que quiero decir. Pero sin duda, esto puede ayudar a que la situación que están ellos por vivir como juicio podría seguramente atenuar las sanciones
y mejorar mucho su condición. Pero es algo que tendrán que decidir, por supuesto, en su pleno uso de sus derechos y facultades, con sus abogados, y la verdad, valdría la pena, y hay que decirlo, por el bien también de sus familias, porque hicieron de verdad involucrar a otros actores. Cada quien, no es un tema ni de un llamado moral, es de conducta, y que tenemos que hacerlo lo mejor posible. Si alguien puede hacer para que no sancionen a otros, valdría la pena que lo hicieran y lo valoraran en esos justos términos. Muchísimas gracias, Ulises Lara, portavoz de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, por explicar ampliamente este entramado que está todavía por dilucidarse, por esclarecerse debidamente, y pues seguiremos en comunicación justamente en beneficio de la audiencia. Al contrario, muchas gracias a ti y al gran equipo que forman, sin embargo, y decirles que los estaremos también nosotros en el momento que tengamos una oportunidad de datos nuevos, les estaremos pasando la información para el auditorio. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Volvemos.